Factores de riesgos de la insuficiencia renal. Introducción. La región autónoma del Atlántico Norte es una región multiétnica, multilingüe y pluricultural. Su extensión territorial equivale al 27% del territorio nacional, con una población de 80.169 habitantes. Entre sus principales actividades económicas se destacan el aprovechamiento forestal, la pesca artesanal e industrial y la agricultura de subsistencia. El presente trabajo de investigación se enfoca a factores de riesgos de la insuficiencia renal crónica en pacientes atendidos en el Hospital Nuevo Amanecer. La insuficiencia renal crónica es una enfermedad considerada catastrófica y es un problema de salud pública, debido al número creciente de casos por los altos costos y el riesgo de muerte o incapacidad que demanda el tratamiento de un paciente en quien ha sido detectada. En la mayoría de los casos la enfermedad del riñón se desarrolla en forma oculta y silenciosa y los efectos pueden no percibirse durante años. Como consecuencia de ello, muchos pacientes con enfermedad renal no consultan a un nefrólogo hasta encontrarse en estadios avanzados de la enfermedad. Es importante señalar que los exámenes clínicos de control permiten, en muchos casos, detectar tempranamente la presencia de riesgo de enfermedad renal y actuar preventivamente a tiempo, a fin de prescribir y proveer el tratamiento aconsejable. Para fundamentar el estudio se incluye un conjunto de conceptos y definiciones los cuales constituye el marco teórico del estudio. Estas definiciones incluyen conceptos sobre los siguientes: base teórica, factores de riesgo, causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento clínico. Además se describe un conjunto de preguntas directrices los cuales sirvieron de guía para la obtención de la información basada respecto a objetivos específicos. Por otro lado, el documento explica la metodología utilizados durante la investigación, tipo de estudio, tipo de investigación, población y muestra, criterios de exclusión e inclusión, validación y procesamiento de la información. Antecedentes. Se ha estimado que la insuficiencia renal crónica afecta aproximadamente al 11% de la población adulta del municipio de Puerto Cabezas y se calcula que del 6 al 11% de la población adolecen de algún grado de insuficiencia renal crónica. En cuanto a su distribución por sexo, se ha demostrado que la enfermedad es más frecuente en hombres que en mujeres. Este documento presenta un análisis del contexto actual de la enfermedad renal crónica. Se muestran los avances en la caracterización clínica y epidemiológica de la enfermedad con el propósito de que la región fortalezcan la cooperación y la respuesta de los sistemas de salud. Los sistemas de salud deben enfatizar las acciones de vigilancia, prevención, control y tratamiento oportuno que pueden adoptarse con urgencia. Este estudio realizado por el MINSA en el municipio de Puerto Cabezas en el año 2014, entre los trabajadores tuvo como objetivo determinar la importancia de la prevención y diagnóstico de la enfermedad renal crónica temprana para mejorar la calidad asistencial de los pacientes con enfermedad renal crónica degenerativa atendidos en el primer nivel de atención. La insuficiencia renal crónica se ha vuelto la cuarta causa de muerte entre las primeras 8 que registra en el Hospital Nuevo Amanecer. Según representantes de esta institución, cada mes se reportan 4 casos nuevos, de acuerdo a un balance de los meses de abril de 2015 a octubre de 2015. Se atendieron más 150 consultas relacionadas con pacientes que presentan síntomas relacionados con la insuficiencia renal crónica. Sin embargo, el Hospital Nuevo Amanecer brindó atención médica a más de 80 pacientes que presentaba esta patología. Justificación de la investigación. La presente investigación tiene la finalidad de conocer, en lo que respecta a nuestra región, cuáles son los principales factores de riesgo que nos llevan a padecer de insuficiencia renal crónica. En la actualidad, la insuficiencia renal está provocando numerosas muertes en diversos lugares y su frecuencia va aumentando cada día, afectando la salud integral, tanto del paciente como de su núcleo familiar. El municipio de Puerto Cabezas se caracteriza por poseer las mayores tasas de incidencia de insuficiencia renal crónica, pese al incremento de acciones educativas y a programas específicos. Siendo la insuficiencia renal crónica, IRC, una de las 10 primeras causas de muerte según estadísticas del Hospital Nuevo Amanecer, se puede observar de forma asombrosa que estos índices de morbilidad aumentan aceleradamente, a pesar de que en la actualidad se cuenta con tratamientos médicos avanzados para la insuficiencia renal, lo que debería encaminar a la disminución de las estadísticas de morbilidad por esta patología. Pro año 2015.
Cada día se produce un incremento de la cantidad de pacientes que ingresan a las salas de hemodiálisis, observándose cómo esta enfermedad repercute de diversas maneras sobre las expectativas y la vida del paciente. La presencia de diversas complicaciones intradiálisis y aquellas que se presentan a largo plazo son capaces de originar severas discapacidades, deformidades e invalidez del individuo, como es hipertensión arterial, disfunciones sexuales, disminución de la dieta por anorexia generada por la uremia, que conduce a desnutrición, anemia severa, susceptibilidad a procesos infecciosos, entre otros. Planteamiento del problema. La insuficiencia renal constituye un problema de salud pública en la que impacta en forma significativa a las personas afectadas, a su familia, a la sociedad, debido a que se ha incrementado la incidencia y prevalencia en los últimos años. La incidencia de la insuficiencia renal crónica va aumentándose a corto, mediano y largo plazo, afectando la salud integral de las personas que la padecen. La insuficiencia renal se da en varias etapas. El tratamiento dependerá, desde luego, del grado de disminución de la función de los riñones y será específico para cada paciente. Como secuela, puede dejar una mínima disminución de función del riñón. Si esto sucede, debe estarse vigilando periódicamente. Esta enfermedad se puede presentar en la población en general, no respeta sexo, edad ni raza. En vista de esta situación nos proponemos investigar la incidencia y causas de insuficiencia renal crónica, para de esta manera poder conocer la magnitud de dicha patología en el Hospital Nuevo Amanecer, con el fin de prevenir esta enfermedad y disminuir la incidencia de casos de insuficiencia renal crónica, y así poder evitar complicaciones a corto y largo plazo. Sin embargo, nuestro municipio de Puerto Cabezas, dicha patología presenta un progresivo incremento, indistintamente si la procedencia es rural o urbana. Por otra parte, se está presentando en grupos etarios más jóvenes, lo cual representa un mayor consumo de recursos físicos, humanos y económicos para las instituciones prestadoras de servicios de salud en la región. Enunciado del problema. 1. ¿Cuáles son los factores de riesgo para padecer insuficiencia renal crónica en pacientes atendidos en el Hospital Nuevo Amanecer del municipio Puerto Cabezas, enero-diciembre de 2015? Objetivos de la investigación. Objetivo general. Conocer los factores de riesgo asociados a la insuficiencia renal crónica en pacientes atendidos en el Hospital Nuevo Amanecer, en el municipio de Puerto Cabezas RAC, en el periodo de enero a diciembre de 2015. Objetivos específicos. Conocer el lugar de procedencia predominante de los pacientes con insuficiencia renal crónica. Identificar las características epidemiológicas de los pacientes con insuficiencia renal crónica. 3. Identificar los factores de riesgo asociados a insuficiencia renal crónica de los pacientes en estudio. Marco teórico. Según Muñoz Campos 2006, el marco teórico tiene como propósito dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que permita abordar el problema, ya que está integrado por conceptos, definiciones, caracterización y de las cuales dan fundamentos teóricos a los resultados de la investigación en estudio. Base teórica. La insuficiencia renal es una alteración progresiva de la función de los riñones en la cual estos son incapaces de excretar las sustancias tóxicas del organismo de forma adecuada. Las causas de la insuficiencia renal son diversas. La IRC, insuficiencia renal crónica, conducen a una disminución gradual de dicha función. La insuficiencia renal crónica, IRC, se define como la pérdida progresiva, permanente e irreversible de la tasa de filtración glomerular a lo largo de un tiempo variable, a veces incluso de años, expresada por una reducción progresiva del aclaramiento de creatinina estimado, 60 ml/min/1,73 m21. Concepto de la insuficiencia renal, 2014. También se puede definir como la presencia de daño renal persistente durante al menos 3 meses, secundario a la reducción lenta, progresiva e irreversible del número de nefronas con el consecuente síndrome clínico derivado de la incapacidad renal para llevar a cabo funciones depurativas, excretoras, reguladoras y endocrino-metabólicas. La principal función del sistema renal es la formación de la orina a través de las siguientes etapas: filtración, reabsorción, excreción, secreción. Cuando las funciones del riñón son malas o se llega a la insuficiencia renal crónica, es necesario realizar
Terapias dialíticas como hemodiálisis, diálisis peritoneal que se constituyen en un riñón artificial. Causas. Existen muchas condiciones que dañan los riñones. Sin embargo, entre las causas más frecuentes está la diabetes, que es la causa principal de esta alteración, ya que es una enfermedad crónica en donde no se produce suficiente insulina para ayudar a degradar la glucosa en la sangre. Entonces las grandes cantidades de sangre actúan como un veneno que daña los filtros y las arterias del riñón. La hipertensión es la segunda causa que favorece la insuficiencia renal crónica, ya que daña los filtros y las pequeñas arterias y venas del órgano, lo que causa un deterioro rápido del riñón. Otras causas de insuficiencia renal crónica incluyen glomerulonefritis, un grupo de enfermedades que causan inflamación y daño a los filtros del riñón, daño o lesiones directas en el riñón, infección renal o infecciones urinarias repetidas, lupus y otras enfermedades que afectan el sistema inmunológico del organismo. Ciertos medicamentos y venenos, uso prolongado de ciertos analgésicos. Enfermedades hereditarias que afecten al riñón como el síndrome de Alport o la poliquistosis renal. Factores de riesgo. Aunque cualquier persona y a cualquier edad puede desarrollar insuficiencia renal crónica, existen ciertos factores de riesgo identificados que favorecen la aparición de alteraciones renales. Diabetes. Hipertensión. Enfermedades del corazón. Antecedentes familiares de enfermedad renal. Edad. Raza. Síntomas. En general es una enfermedad silenciosa. La mayoría de las personas no presentan síntomas al comienzo, pero cuando la función renal ha avanzado puede haber dolor de cabeza frecuente, fatiga, comezón en todo el cuerpo. Si el deterioro renal persiste, además pueden presentarse otros síntomas debido a que el cuerpo es incapaz de autolimpiarse de los productos de desecho y el exceso de agua. Esta alteración es conocida como uremia. Orina frecuente. Hinchazón en piernas, tobillos, pies, cara o manos. Sensación de sabor metálico en la boca. Náusea y vómito. Pérdida del apetito. Acortamiento de la respiración. Sensación de frío. Alteraciones en la concentración. Mareo. Dolor de piernas o calambres musculares. S. 2004. Diagnóstico. Debe hacerse una evaluación física minuciosa. También son útiles los estudios de imagen como la tomografía computada, la pielografía intravenosa, estudio para evaluar las características de los riñones y el sistema de drenaje, y la angiografía, inyección de un líquido que permite evaluar las arterias que nutren al riñón. Debido a que hay pocos síntomas en los inicios de la enfermedad, el diagnóstico depende de las pruebas de laboratorio. Para ello es necesario reconocer ciertas anormalidades o marcadores renales como la presencia de proteínas en la orina y disminución de la función renal por más de 3 meses. Se utilizan varias pruebas diagnósticas para determinar el funcionamiento de los riñones. Algunas de estas pruebas son creatinina. Es un producto de desecho que produce el organismo cuando convierte alimentos en energía y como resultado de la actividad muscular normal. Los riñones filtran la creatinina de la sangre y la desechan a través de la orina. En la enfermedad renal crónica se observan niveles altos de creatinina. Tasa de filtración glomerular. Mide la tasa en la que los riñones filtran la sangre y se considera una excelente medida de la función renal. ¿Cómo funciona la hemodiálisis? La hemodiálisis utiliza un filtro especial llamado dializador que funciona como un riñón artificial para filtrar la sangre. El dializador es un cilindro conectado a la máquina de hemodiálisis. Durante el tratamiento, su sangre llega a través de unos tubos hasta el dializador, el cual filtra los desechos y elimina el exceso de sal y agua. Luego, la sangre limpia fluye a través de otro conjunto de tubos y vuelve a entrar en su cuerpo. La máquina de hemodiálisis vigila el flujo de sangre y elimina los desechos del dializador. La hemodiálisis por lo general se realiza 3 veces a la semana. Cada tratamiento dura de 3 a 5 horas o más. Durante el tratamiento, usted puede leer, escribir, dormir, conversar o mirar televisión. Pruebas de orina. Puede detectarse la presencia de células rojas o blancas en la orina, lo que es un signo de la función renal. Microalbúmina.
Esta prueba se utiliza para detectar en la orina pequeñas cantidades de una proteína llamada albúmina. Tratamiento. El control de la presión arterial es importante para limitar el daño a los riñones, así como la protección contra ataques cardíacos y eventos vasculares. Es importante el control de los niveles de azúcar en los individuos con diabetes. La modificación de la dieta, así como el menor consumo de proteínas y sal, pueden ser útiles para disminuir los síntomas de la enfermedad renal. Como la anemia es frecuente en personas con insuficiencia renal crónica, es importante la administración de medicamentos que aumenten la cantidad de células rojas en la sangre. La diálisis es un proceso que sustituye a los riñones para filtrar la sangre y quitar los productos de desecho. Las personas con insuficiencia renal requieren de este procedimiento para poder vivir. La hemodiálisis es otro método para filtrar la sangre. La diálisis peritoneal consiste en la colocación de un tubo en la cavidad abdominal para filtrar los desechos de la sangre. También en personas con insuficiencia o daño renal, el trasplante de riñón es una opción de tratamiento. Crónica, 2014. 1. Insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica, IRC, se define como el proceso fisiopatológico con múltiples causas, cuya consecuencia es la pérdida inexorable del número y el funcionamiento de nefronas, y que a menudo desemboca en enfermedad renal terminal. También puede ser definida como el deterioro progresivo e irreversible de la función renal. Como resultado de la progresión de diversas enfermedades primarias o secundarias, resultando en pérdida de la función glomerular, tubular y endocrina del riñón. Las causas principales en los pacientes sometidos a tratamiento sustitutivo renal son las siguientes. Nefropatía. Diabetes tipo I, 2 y 3. Glomerulonefritis crónicas. Nefropatía tubulointersticiales crónicas. Nefropatía autoinmunes. Disproteinemias. Etiologías no precisadas. Hay que destacar el porcentaje apreciable de pacientes que llegan a la fase de IRC terminal sin diagnóstico etiológico, lo que indica que su control se ha producido en la fase terminal de su nefropatía. Manifestaciones clínicas de la insuficiencia renal crónica. Durante la evolución de la IRC se van a producir una serie de alteraciones en órganos y sistemas, que van desde cuadros prácticamente imperceptibles, hasta la sintomatología florida y alteraciones analíticas de la uremia. A continuación comentaremos brevemente estas alteraciones. Epidemiología. 1.4.1. Enfermedad renal crónica en el municipio Puerto Cabezas. La IRC constituye en la actualidad un importante problema de salud pública. La manifestación más avanzada de la enfermedad renal crónica, la insuficiencia renal crónica terminal, IRCT, y la consiguiente necesidad de tratamiento renal sustitutivo de la función renal mediante diálisis o trasplante renal, presenta una incidencia y prevalencia crecientes en las últimas décadas. La ERC afecta a un porcentaje significativo de la población debido, fundamentalmente, a que sus causas principales residen en trastornos de alta prevalencia, como el envejecimiento, la hipertensión arterial, la diabetes y la enfermedad vascular. La enfermedad renal es una situación mórbida que afecta a la población general con una tasa de incidencia de alrededor de 10 personas por 10.000. A partir de datos de encuestas poblacionales se ha calculado que, como mínimo el 6% de la población de adultos tiene nefropatía crónicas en etapas 1 y 2. Un subgrupo no determinado de este conjunto evolucionará a etapas avanzadas de nefropatía. Diseño metodológico. En este capítulo se explica la metodología utilizada para el desarrollo del trabajo, en el que se menciona los siguientes: enfoque del estudio, tipo de investigación, los métodos y técnicas de investigación. Además se hace referencia a la población y muestra, y por último se menciona las herramientas que fueron utilizadas para la recolección y tabulación de la información. 8.1 Tipo del estudio. La presente es una investigación científica de tipo observacional, descriptiva, transversal aplicada de nivel retrospectivo en el alcance del nivel exploratorio. Según la finalidad de la investigación, es de corte transversal, ya que es aplicado a la obtención a través de un estudio sobre el riesgo de la insuficiencia renal crónica. Según el nivel de profundidad y objetivos de la investigación, es descriptiva y analítica, ya que se identifica los principales factores de riesgos en la patogénesis de la insuficiencia renal. Según el lugar, este estudio se realizó en el Hospital Nuevo Amanecer,
Municipio Puerto Cabezas. El diseño de la investigación. El diseño de esta investigación es de carácter explicativa, ya que explica de los factores predominantes de pacientes con insuficiencia renal crónica. 8.3. Población y muestra. Población. El universo comprende el 100% de los pacientes que acuden al servicio de diálisis/diagonal, hemodiálisis y pacientes con diagnóstico de insuficiencia renal crónica, vistos en la consulta externa de nefrología en el Hospital Nuevo Amanecer, correspondiendo a 936 pacientes, de los cuales 294 pacientes se encuentran en tratamiento de diálisis peritoneal intermitente y 642 pacientes vistos en la consulta externa de nefrología con insuficiencia renal crónica, pero no en tratamiento sustitutivo. Muestra. Son 200 pacientes en los que se determinó la obtención de información mediante la recopilación de datos estadísticos, para establecer respuestas generales y específicas elaborando conclusiones que determinen las causas e incidencias de esta enfermedad. De acuerdo a esta tabla. N igual a población. N igual a muestra. Como la población de esta investigación se tomó como muestra de estudio 150 personas, esto representa el 23% de la población total. Criterios de selección: unidad de análisis o muestra. Aunque los pacientes son originarios de las diferentes comunidades y barrios de Puerto Cabezas de la RAN y todas se concentran en la ciudad de Bilby. 8.4 Métodos y técnicas de análisis de información. Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación se utilizaron diversos métodos y técnicas de investigación, tanto de carácter teóricos como empíricos en correspondencia a los objetivos de la investigación. 8.4.1 Método teórico. En la investigación se aplicó el método de investigación teóricos. Análisis y síntesis. Deducción e inducción. Análisis es la descomposición de las partes. Se aplicó en la estructuración de los diferentes aspectos teóricos y prácticos del proceso de la investigación para abordar la problemática que se planteó en este trabajo. Síntesis es la operación inversa al análisis. Se aplicó en la integración de las partes, es decir, para tener una visión clara y coherente de los diferentes procesos que está queriendo aplicarse en esta investigación. Se aplicaron las entrevistas a las diferentes fuentes claves para obtener la información. La deducción y la inducción se aplicó en todo el proceso de la investigación, permitiendo hacer particularidades según los objetivos de la investigación y generalizaciones, logrando llegar a conclusiones y recomendaciones. 8.4.2 Métodos empíricos. Los métodos empíricos facilitó realizar una descripción y efectuar un análisis de la información sobre la base de las concepciones teóricas. Entre los métodos empíricos que se aplicaron en la recolección de información se encuentra: instrumentos aplicados en el estudio. Guía de entrevistas con preguntas abiertas y cerradas dirigidos a los consumidores y vendedores de los productos agrícolas incluidas dentro de la muestra. 8.5.1 Criterio de inclusión. Hospitalizados desde el año 2014 a 2015. Insuficiencia renal crónica. Mayores de 18 años. 8.5.2 Criterios de exclusión. Paciente derechohabiente menor de 15 años, que consulta a la unidad médica del Hospital Nuevo Amanecer, en el periodo de enero a diciembre de 2015. Datos incompletos. Pacientes fallecidos. Procedimiento para la elaboración y aplicación de los instrumentos. Para la elaboración de las guías de recolección de información, el procedimiento fue realizar una matriz para ver la concordancia con los objetivos específicos, determinar las preguntas directrices, una vez elaborado los instrumentos. Se hizo una comparación entre todos los instrumentos de manera que tuvieran coherencia y se lograra obtener los puntos de vista de cada fuente para darle salida a cada uno de los objetivos específicos de manera objetiva. La aplicación de los instrumentos se llevó a cabo a la muestra seleccionada. 8.6.1 Fuentes de información secundaria. En la investigación utilizaremos fuentes secundarias son los siguientes: historias clínicas, bibliografía actualizada, revistas médicas, computadora, Internet. 8.6.2 Recolección de procesamiento de datos. La recopilación de los datos se realizará a través formulario de entrevista dirigida a los pacientes con
Insuficiencia renal crónica que cumplan los criterios de inclusión. Se solicitó permiso a la dirección local por escrito. Posteriormente, al ser validado, se creó calendarización para el llenado de la entrevista. Previo consentimiento informado del paciente. El máximo de entrevistas diarias fue de 5, siendo el equipo investigador el responsable del llenado de las mismas. 8.7. Validación. Se realizó validación del cuestionario, la primera semana del mes de mayo de 2011, para lo cual se solicitó permiso a la dirección local. Posteriormente, se seleccionó a 10 pacientes con insuficiencia renal crónica, se les pasó el instrumento, y se anotó contiguo a cada pregunta las correspondientes observaciones. 8.8. Procesamiento y análisis de la información. Los datos fueron procesados haciendo uso del programa de Word y Excel 2013. Se elaboró un instrumento para el vaciamiento de las respuestas obtenidas y la posterior realización de los cruces de las variables. El programa Excel fue utilizado para la obtención de un análisis gráfico de la información. Análisis e interpretación de resultados. Resultados y análisis del estudio de la insuficiencia renal crónica en el municipio de Puerto Cabezas. Conclusiones. En la realización del presente estudio, en el que se analizó la situación que presentaban los pacientes con enfermedad renal crónica atendidos en el Hospital Nuevo Amanecer desde enero a diciembre de 2015, se realizaron los siguientes hallazgos. La presencia de los diversos factores de riesgo de enfermedad renal crónica afecta directamente la progresión, severidad de esta enfermedad. Una de las consecuencias más frecuentes es el deterioro de la calidad de vida del paciente mediante la imposibilidad de realizar las tareas cotidianas del día a día. La progresión de la enfermedad es frecuentemente lenta, sin embargo, entre más avanzados se encuentran los estadios de la enfermedad existe una mayor prevalencia, la cual puede ser únicamente tratada por vía médica. El peso del paciente también influye importante, puesto que su frecuente elevación aumenta la morbimortalidad del paciente y la presencia de otras enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes mellitus tipo 2 incrementan considerablemente el riesgo de presentar episodios cardiovasculares potencialmente letales. La ERC sin duda es una enfermedad de amplio espectro que afecta a todas las personas sin distinción de clases, y los estudios sobre los factores que promueven su desarrollo son importantes para la formulación de estrategias de prevención. Otro de los factores identificados con mayor frecuencia en los sujetos analizados fue la edad avanzada de los mismos, la cual representaba un 58% de todos los casos analizados. Esta es frecuentemente ligada a hipertrofia prostática en los sujetos masculinos. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.